Si les parece, esperamos un par de minutitos porque falta un integrante del panel para poder dar inicio. Perfecto. De Te acuerdo, no escucho hay un poquito problema. bajo, pero no sé si soy yo nomás. Creo que estaba un poco alejada. ¿Ahora sí? Ahí está, ahí está. Perfecto. Gracias. Compruebo yo, ¿se oye bien? Perfecto, profesor. Vale. Hola Juan Antonio, ¿Qué tal? Meritxell, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? Meritxell, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se Sí, pronuncia tu nombre? lo has pronunciado bastante bien, o Ah, ok, sea, ok. He correcto, practicado. ahí ningún problema. Es una CH como si fuera de coche, ¿vale? O Ok. sea, la TX es igual a la CH de coche Sí, y la L doble final es un poquito complicada, mucha gente no sabe pronunciarla, pero bueno, lo has hecho fantásticamente bien, o sea, que perfecto, tranquila. porque mira que pregunté acá a mis compañeros de trabajo y cada uno me dijo de una forma diferente. Bueno, es que no, Decime no es Merichel. sencillo. Merichel, supuestamente se pronunciaba Merichel. Bueno, es que depende, cada uno lo pronuncia. ¿Me oís bien a mí? ¿Estoy muy lejos Sí, o no? perfectamente. Vale, perfecto. Perfectamente, Meritxell. No, Hola es Juan, un... ¿cómo estás? Muy bien. El mío es un nombre catalán o andorrano, entonces es, claro, solo la gente que habla catalán sabe pronunciarlo prácticamente, porque la L doble final, bueno, Juan Antonio, tú estás en Valencia, yo creo que lo Sí, sabes pronunciar ahí sí, lo también. sabemos, lo sabemos. Bueno, a Claro. ver, exactamente el sonido de la L final podemos fallar un poquito más en función de lo que hayas oído hablar valenciano, pero sí, perfectamente. O sea, al Vale, final. no, pero aquí en Cataluña también hay mucha gente que le pronuncia mal, o sea, no es un Sí, no, por tema eso, o sea, yo creo que tiene que ver, o complicado. sea, yo por Sí. ejemplo, yo hablo, entre comillas, valenciano, pero por ejemplo, soy incapaz, como hace mi madre, de diferenciar la abierta de la cerrada. Y, o sea, para mí solo hay 5 vocales, no hay 7, Claro, como hay en valenciano o catalán, o sea, no. claro. No, pero no pasa nada, lo has pronunciado Pero muy en bien, no pasa La ningún TX problema. sí, Merichel, a eso con perfectamente llego. Perfecto. Bueno, es que es lo mismo en euskera, en vasco también es lo mismo. La Mm. TX tiene el mismo sonido che, coche, y entonces yo creo que en España en general la TX sí, en general se sabe pronunciar bien en cualquier sitio, creo. La L doble final es muy complicada porque es un sonido que no tienen, es decir, que el hablante no ha adquirido y entonces es muy difícil de reproducir incluso para la gente que vive en Cataluña pero que no es catalano hablante. Es un sonido muy complicado y más si es final. Hay gente Interesante. que Yo nunca hago llega a una pronunciarlo L bien. y es lo que más se parece, pues, que es lo que pasa. Bueno, Un Merichel. está bien, ningún problema. Peor es el Puig, que se escribe Puig y dicen Puig, el resto de Sí, españoles. sí, correcto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Hola, José José Manuel, ¿cómo Manuel. estás? Bien. A ver si se activa la cámara. Ahí estamos. Hola, José Ahí Manuel. sí. ¿Qué Hola, tal? buenas tardes. Buenas tardes, noches. Exacto, noches para nosotros ya. ¿Qué tal está yendo las sesiones? Buenas tardes, No. profesores. Si les parece, como ya se encuentran todos en sala, podemos presentar la mesa y podemos dar inicio. ¿Les parece bien? Sí. 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 Macarena, lo único que te pido, yo te escucho realmente muy bajo y no sé si los otros también te escuchan un poco bajo, entonces si es que de repente te podés acercar un poquito más. Sí, 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 sí. Perfecto. Perfecto. Yo tenía Gracias. una presentación, ¿me podéis indicar si esto lo tengo? O Sí, sea, está habilitado para que lo pueda compartir en el momento que lo considere necesario. vale, y ahora entonces lo único que tengo que hacer es recordar dónde estaba esto en Zoom, porque como hemos ido cambiando el compartir Es pantalla, en el En botón la de parte de en abajo, el botón de en compartir. compartir pantalla. Tiene una flecha. participante, echar, levantar la mano, compartir. Vale, perfecto. Aquí lo tengo y quiero compartir. A ver, pantalla directamente, era lo más fácil, ¿no? Sí, Porque así me voy y se ve, ¿no? Y si me voy al Zoom, ¿no? Se ve el Zoom. perfecto. No recuerdo mal, ¿no? Sí, se ve ahí, pero no se ve pequeñito, no se Sí, no, ve no, bien no. la Ahora pantalla. voy Claro, a ahí cuando cerrar. ponga. Vale, y Sí. en Zoom, por si, yo no sé si compartir al final, pero ¿dónde está para compartir? Si lo hacemos es que no lo he encontrado. Abajo en la barra del Zoom tienes uno que es en rojo que pone compartir. En la barra del Zoom inferior, No, no lo tengo y entonces no sé por qué.
Bueno, yo lo buscaré, no pasa nada. Como voy. Ah, abajo, Bueno, en sí. verde, perdón, En una flecha verde, hacia en arriba en verde, verde, en no verde, en en rojo, verde. perdón, en Ahí está, verde. ya lo he visto, ya. Sí. Sí, sí, correcto. Ya está, Vale, perfecto. así ya. Perfecto. Entonces, en este momento vamos a, por el momento, detener el compartir pantalla del profesor Juan Antonio. Hacemos la presentación y les damos pase. Dale. Gracias. A continuación, daremos pase al panel número 15 titulado Aspectos de propiedad intelectual en el marco de las relaciones laborales. Agradecemos la participación de los doctores Juan Antonio Altés Tárrega, Meritxell Campani, perdón, José Manuel Sendín y Andrea Reiser. Le cedemos el uso de la palabra a la doctora Andrea Reiser, quien nos hará el honor de moderar el panel. La profesora Andrea Reiser es abogada y notaria egresada por la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, 2014 y 2017 respectivamente. Cuenta con una especialización en Derecho y Práctica Laboral por la Facultad For- FOTRIEM de Paraguay en el 2021. Además, realizó varias capacitaciones locales y extranjeras en Derecho Laboral, Derecho Societario, Derecho Tributario y en otras áreas del derecho. Actualmente encabeza el Departamento Laboral y Societario del Estudio Jurídico Altra Legal de Paraguay. En esta función, además de coordinar el equipo a su cargo, se encarga de asesorar a clientes nacionales e internacionales en temas laborales, comerciales y societarios. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y creo también buenas noches a algunos quienes nos acompañan desde diferentes zonas horarias. La verdad, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y creo también buenas noches a algunos quienes nos acompañan desde diferentes zonas horarias. La verdad es un placer estar aquí hoy para moderar el último panel de la jornada. No solo contamos con la presencia de destacados profesionales de derecho, sino también que vamos a abordar un tema de suma importancia y relevancia en las relaciones laborales actuales. A modo introductorio, en este panel vamos a analizar un poco los derechos, cómo los derechos de propiedad intelectual impactan las relaciones laborales. Hablaremos de temas clave como la titularidad de las creaciones intelectuales realizadas en el trabajo, las cláusulas contractuales y postcontractuales y la prevención y resolución de conflictos que puedan surgir. También vamos a revisar un poco algunos casos prácticos, así como el impacto de la legislación vigente en la protección de estos derechos. Dicho esto, iniciamos entonces las conferencias. La primera ponencia estará a cargo de Juan Antonio Altés Tárrega. Juan Antonio es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Valencia, en la que imparte la docencia desde el año 1995. En su faceta como investigador, ha desarrollado las siguientes líneas de investigación: el derecho del trabajo en la administración pública, la crisis de empresa y sus repercusiones sobre las relaciones de trabajo, los derechos fundamentales y su protección en la relación de trabajo, en especial frente a la violencia en el trabajo, la propiedad intelectual de los trabajadores asalariados. En relación con esta última línea de investigación, el cual es objeto de este panel, ha publicado diversos estudios en forma de artículo o monografía, tratando los aspectos más problemáticos de la gestión de los derechos de autor y de propiedad intelectual de los autores e intérpretes diversos en el marco de una relación laboral. El tema a tratar será los autores asalariados, la titularidad de derecho de autor en la jurisprudencia española. Juan Antonio, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí en España, buenas tardes al resto del mundo. Bueno, intuyo que buenas tardes al resto del mundo de la gente que esté conectada. Efectivamente, bueno, en primer lugar agradecer la invitación a participar en este panel que han tenido conmigo. Bueno, pues estoy, la verdad, muy contento de participar en este congreso de carácter internacional. Como el tiempo es mínimo y creo que tenemos que ir deprisa, paso ya sin más preámbulos y sin hacer demasiado grande este momento de agradecimientos, a hablar un poco de lo que yo quiero trasladar a la gente. El tema, tal y como se me planteó, me pareció que no estaría mal tratar el tema de la titularidad de los derechos de propiedad intelectual en el marco de una relación laboral, es decir, a quién pertenecen, cómo se gestionan y quién los asume.
No porque sea una cuestión controvertida, que no lo es, y luego lo explicaré mínimamente, sino porque creo que sirve para poder solucionar otros problemas alternativos o al menos sirve de base para solucionar otros problemas. Ya digo que esta cuestión al final, como diré, no es controvertida. Voy a compartir la pantalla y es un problema específicamente español que, no obstante, es extrapolable al ordenamiento jurídico de otros países, especialmente del marco europeo continental. No, desde luego, los del copyright, al derecho anglosajón de propiedad intelectual, que sí que tienen otros sistemas donde lo tienen mucho más claro, que de alguna manera podría asemejarse más a nuestro derecho en relación con las patentes. Bien, como digo, y con esta presentación que entiendo que puede servir para seguir el hilo y para que yo vaya más rápido y no consumir más tiempo del que me toca, de lo que voy a hablar es de los aspectos de la propiedad intelectual en el marco de las relaciones laborales. Entonces, ¿cómo se llama el panel? Y es yo específicamente de los autores asalariados, de la titularidad del derecho a autor en la jurisprudencia española. Como un pequeño preámbulo, señalar que la ley de propiedad intelectual, como hace en general todas las leyes que regulan este tipo de derechos en los distintos países, reconocen una serie de derechos morales que van unidos siempre al autor y unos derechos patrimoniales que permiten ser cedidos a terceros que son quienes realmente los explotan en el mercado, y a cambio de esa cesión, el autor tiene, digamos que, una contraprestación económica a su trabajo intelectual, al hecho de crear una obra. Bien, es significativo que la ley de propiedad intelectual, cuando diseña este modelo, piensa en el autor como alguien autónomo que tiene la capacidad de negociar estos derechos y, por lo tanto, de obtener el máximo beneficio con ellos. Y entonces la pregunta es, si cambia el modelo cuando la actividad intelectual se realiza en régimen de dependencia y ajenidad. Lo sorprendente, como he dicho, es que se piensa en un autor autónomo con capacidad negocial y solo se dedica, en realidad, 3 artículos al hecho de la creación intelectual mediante un contrato de trabajo, con subordinación. Y sin embargo, la realidad es que la mayoría de obras intelectuales se ejecutan, se crean a través de un contrato de trabajo. Pensemos en todo el mercado que hay alrededor de la información, la informática, la publicidad, las artes gráficas, y así podríamos seguir y seguir. Por lo tanto, el 90% de la creación intelectual del mundo de la cultura en estos momentos está precisamente en el mundo de las relaciones laborales, solamente un 10% es autónomo y toda la regulación está pensada para un autor autónomo y no para este supuesto. En concreto, el que a nosotros nos interesa es el artículo 51 de la Ley de Propiedad Intelectual, ¿de acuerdo?, que define a los autores asalariados, es decir, a los creadores de obras intelectuales, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual, la originalidad, etcétera, lo que se considera una obra intelectual, en el marco de un contrato de trabajo. La aplicación de este artículo determina necesariamente que haya un contrato de trabajo, es decir, que haya dependencia y ajenidad, que haya subordinación, por lo tanto, que además el contrato tenga por objeto la creación de una obra intelectual. Este artículo no se aplica a aquellas obras intelectuales que el trabajador pueda realizar en su tiempo libre, evidentemente. O incluso en el marco de la relación laboral, pero no con el objeto de la relación laboral. Bueno, pues yo me escaqueo, utilizo de alguna manera algunas de las facilidades que me da la empresa para crear una obra intelectual, pero yo he sido contratado para otra actividad en la empresa. Eso podría dar lugar a una sanción del trabajador por un mal uso de su tiempo de trabajo, pero no generaría la aplicación del artículo 51. Y no se aplica a los trabajadores contratados con el fin de crear programas de ordenador, que tienen un artículo, que es el artículo 97.4, que se les aplica a ellos, a los intérpretes o ejecutantes asalariados, es decir, a los artistas que ejecutan e interpretan obras intelectuales, que están en el 110, y a las invenciones salariales, que se regulan por la ley de patentes y que el régimen es completamente distinto. Bien, por lo tanto, de lo que yo quiero, donde yo me quiero centrar es en cuando existe ese contrato de trabajo, se crea la obra por parte del trabajador, quién es el titular de los derechos y, en su caso, cómo se trasladan al empresario, que es quien realmente va a explotar esos derechos de propiedad intelectual. Las empresas, cuando contratan los servicios, buscan
explotar comercialmente los derechos. Entonces la pregunta es cómo los obtiene. Hay distintos sistemas. La cesión ad initio al empresario, se entiende que directamente el empresario es originariamente el titular de los derechos, que esto es lo típico del derecho anglosajón, del copyright. Puede ser una cesión legal, puede ser una cesión tácita, puede ser una cesión presunta. Ya digo que va a haber consecuencias en función del tipo que entendamos que recoge la norma española. La cesión originaria. En un momento dado, varias sentencias antiguas del siglo pasado, antiguas relativamente, son de 1980, pero ya, bueno, pues con el paso del tiempo resultan antiguas, defendieron la cesión originaria, es decir, un sistema similar al del derecho del copyright. El empresario hace suyos los derechos de propiedad intelectual en virtud de la ajenidad sobre los frutos. El concepto de la ajenidad sobre los frutos significa, en el derecho del trabajo, que los frutos del trabajo, de los servicios que presta el trabajador, no le pertenecen, sino que pertenecen a un tercero, que en este caso es el empresario. Aplicada esa figura al contrato que tiene por objeto la creación intelectual, el empresario es directamente el dueño de esos derechos. Ahora bien, la configuración de la propia ley intelectual contraviene esta posibilidad. Siempre se considera, y sin excepción, como autor al creador de la obra. Entonces, claro, esto conlleva un problema, además. Además de que no lo podemos aplicar, necesitamos modular el concepto de ajenidad laboral. Desaparece el sentido de que el trabajador nunca es el dueño de los frutos de su trabajo. No, aquí originariamente lo es. Por lo tanto, se requiere modular ese concepto de ajenidad laboral para adaptarlo a esta realidad. El artículo 51, desechada esta opción, prima el pacto en el contrato. Lo que dice es que la cesión de los derechos de propiedad intelectual se hace conforme a lo que se establezca en el contrato. Ahora bien, en su defecto establece que se presumirá que los derechos de explotación han sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del empresario. ¿Qué tipo de cesión se está estableciendo aquí? ¿Una cesión tácita o una cesión presunta? Bueno, y aquí es donde viene un poco el problema que yo quiero tratar. Veamos, si es una cesión tácita, lo característico de la cesión tácita es que no puede haber un pacto de no cesión, es decir, no cabe demostrar que no ha habido una cesión de los derechos. En consecuencia, y en esto se parece a la tesis de la cesión originaria, los derechos de propiedad intelectual forman parte del conjunto de elementos que constituyen el objeto del contrato. En su contrario, si no hay transmisión de derechos, no hay contrato de trabajo, porque no se perfecciona el objeto del mismo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es algo que está unido. Y en consecuencia, la retribución de esta cesión de derechos debe considerarse salario. Por lo tanto, tiene ese carácter salarial con todo lo que ello conlleva. A favor de esta tesis, a favor de la inclusión de los derechos de propiedad intelectual en el objeto del contrato, bueno, pues encontramos básicamente dos sentencias en la jurisprudencia española, emanadas desde la Sala de lo Social. Una sentencia del 85 y una relativamente más moderna, de 31 de marzo de 1997. Por el contrario, si la cesión es presunta, sí cabe pacto de no cesión. Y en su defecto, cabría demostrar que no se llevó a cabo la transmisión. Evidentemente, estamos ante un supuesto que es prácticamente laboratorio. No se va a poder demostrar nunca, porque ya digo que es evidente que el empresario que contrata a alguien para que en el objeto de su contrato y de acuerdo con la actividad de la empresa cree contenidos intelectuales, lo hace para explotarlos, con lo cual es prácticamente imposible demostrar que la intención de las partes, si no ha sido expresada, era que no hubiera una transmisión de derechos. Ahora bien, en este caso, los derechos de propiedad intelectual no van a formar parte del conjunto de elementos que constituyen el objeto del contrato. Evidentemente puede existir contrato sin cesión, ya digo, difícil de demostrar, prácticamente imposible, pero podría existir un contrato de trabajo donde se crean contenidos intelectuales y sin cesión de los derechos de explotación de los mismos. Y la retribución de la transmisión de estos derechos no debe considerarse salarial. Y aquí aparecen unas ventajas muy claras. Considerar
considerar que la transmisión de derechos tiene carácter salarial implica, por ejemplo, un problema a la hora de entender cómo, finalizado el contrato, sigue el trabajador recibiendo ese salario sin contrato, porque sabemos que los derechos de propiedad intelectual se mantienen en el tiempo. Incluso se transmiten a los herederos. Se estaría transmitiendo el salario finalizado el contrato y muerto el trabajador a sus posibles herederos. Entonces, esto es complicado de entender. Se ha dicho, no, es que lo que pasa es que en el momento que se rompe el contrato se transforma y lo que tenía carácter salarial pasa a no tenerlo. Bien, vale, de acuerdo, pero no se sabe en función de qué negocio jurídico se produce esa transformación. Por otro lado, calcular la indemnización de despido, que se calcula sobre días de salario, pues me parece que también tiene un problema evidente. Si esta parte del salario se sigue devengando sin EDIE, ¿cómo hago yo el cálculo de ese salario para incluirlo en los posibles días de indemnización? Esta tesis también ha sido defendida por el Tribunal Supremo Español en unas sentencias que dicen seguir la doctrina de las anteriores, pero que sin embargo dicen lo contrario, porque en este caso era un problema, además en Valencia, sobre actores de doblaje con las tracks que ellos realizaban, y aquí sí que se admite que estos actores de doblaje no tenían derechos de propiedad intelectual, perdón, no habían transmitido los derechos de propiedad intelectual y que había un contrato de trabajo para esta creación. En realidad, en este caso, aunque la doctrina de la sentencia se basa en el 51, el que sería de aplicación real es el 110, pero que en realidad el de los artistas y ejecutantes que señalaba anteriormente, pero que en realidad, como contiene el régimen jurídico de transmisión de los derechos, en este caso es similar, bueno, pues se puede entender que es la misma solución. Ya digo, aquí hay un montón de sentencias, son todas del 2010, pero todas redundan en lo mismo, porque de hecho todas tienen origen en el mismo conflicto. Eran muchos trabajadores y por lo tanto provocaron muchos conflictos y muchas soluciones finales por parte del Tribunal Supremo. Con lo cual, siguiendo la doctrina de las anteriores, en realidad llega a la solución contraria. ¿Yo por qué me decanto por esta? Entiendo que es más lógica, porque yo creo que facilita muchísimo las cosas, facilita el entendimiento del salario, facilita el que pueda haber un pacto adicional distinto a la actividad. Lo que en este caso remuneraría el salario sería la actividad intelectual, independientemente de qué determine la creación o no creación de una obra. Si yo al final estoy bajo el contrato y no creo la obra y no hay transmisión, por lo tanto, porque estoy en sequía creativa y no lo puedo, el hecho de estar trabajando sí que tendría una retribución salarial. Y en el caso de que finalmente apareciera una obra que pudiera ser protegida y, por lo tanto, objeto de explotación, pues se produciría ese pacto adicional que puede estar incorporado en el contrato originario, no hay ningún problema, y, por lo tanto, la retribución tendría ese carácter extrasalarial. Y porque además creo que da una ventaja al trabajador a la hora de negociar sus derechos. No es la misma la posición de partida, por mucho que al final vayan a ser los derechos del empresario, sí o sí, la situación de partida no es la misma. Yo creo que le da una ventaja al trabajador a la hora de intentar conseguir un mayor beneficio respecto a la transmisión de esos derechos. He hablado de la jurisprudencia laboral, simplemente quiero hacer un apunte de lo que dice la doctrina civil. Y al final, yo al menos en los años, no sé, se me pueden escapar, pero no he encontrado ninguna que hable directamente sobre el problema. La más reciente y que creo que es significativa porque lo tenía todo para poder entrar en el tema y sin embargo no lo hace, es una sentencia en relación con un pintor muy famoso de pop art valenciano, que es Antonio de Felipe, aunque obviamente en la sentencia está anonimizado el nombre, pero como está la relación de todas las obras en conflicto, basta con que uno busque una obra de esas para saber que se trata de él. Bueno, pues tiene un conflicto con una persona que le ayuda en su estudio, una pintora japonesa. De hecho, llega a rescindir la relación con él y desde el juzgado de lo social se determina que allá había habido un contrato de trabajo y que por lo tanto había habido un despido. Pero no entra en el tema de propiedad intelectual. Ella hace una reclamación sobre 250 obras que ha pintado ella bajo las ideas y las directrices de Antonio de Felipe, y el tribunal, la audiencia provincial, determina que efectivamente ella es coautora y debe considerarse autora.
pero no se mete en el artículo 51. Al final, la única condena es a dar publicidad sobre esa autoría, que se incluya su nombre en los catálogos y que a todas las personas que habían adquirido obras de Antonio de Felipe se les diera a conocer que también era autora esta pintora japonesa. Hay otra, un poco anterior, de 2017, sobre una relación laboral entre el periódico El País y un fotógrafo, que reclama la extralimitación en el uso de los derechos cedidos al distribuir y vender las fotografías de terceros. En realidad, lo que hace la sentencia es determinar que no hay esa extralimitación, que dentro de la actividad habitual del país está la de vender fotografías a terceros y que, por lo tanto, si no había un pacto, esos derechos se entienden también cedidos. Pero esta me sirve, de alguna manera, para afianzar ese argumento mío de que le da más poder al trabajador a la hora de intentar luchar por sus derechos. Si entendemos que la cesión es presunta, yo podría llegar a demostrar que esos derechos no se habían, aunque no lo dijera el pacto, había de alguna manera un acuerdo entre el empresario para que esos derechos no se transmitieran. Si hablamos de una cesión tácita, es imposible, porque los derechos siempre se cederán mínimamente conforme a lo que establezca la norma y por lo tanto habría que entenderlos que es incluido a falta de un pacto. Con lo cual yo creo que esto sirve un poco como cierre para esta pequeña exposición, espero que se haya entendido, aunque la he hecho muy rápida y a lo mejor sobre conceptos que no están muy a mano en otros países, pero bueno, con esto yo creo que más o menos se entiende un poco por dónde va el tema. Y con esto ya finalizo para no extenderme más y respetarlo el tiempo en la medida de lo posible. Juan Antonio, muchísimas gracias. Particularmente pienso que tu ponencia fue fundamental, ¿verdad? Para introducir justamente el tema principal que nos ocupa y para entender sobre cómo rigen los derechos de propiedad intelectual en el contexto laboral. Al final de todas las ponencias tenemos unos minutos para que ustedes puedan interactuar entre ustedes y responder algunas consultas en caso que hubiere. Seguidamente vamos a ceder el uso de la palabra a José Manuel Sendín. José Manuel es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela desde el año 2005. Posteriormente ha dedicado casi 10 años al estudio de las oposiciones a la carrera judicial y fiscal en España, aprobando 2 de los 3 exámenes. Seguidamente inició su carrera profesional como abogado, especializándose desde un principio en el ámbito de lo que se conoce como derecho de las nuevas tecnologías y en concreto centrado en la protección jurídica del software. En el año 2023 se incorporó a la UNIR, primero como docente y finalmente como coordinador académico del Máster de Propiedad Intelectual e Industrial. El tema que va a tratar es la protección del know-how en las empresas, cláusulas de no competencia postcontractual. José Manuel, adelante. Hola, encantado. Gracias por invitarme a asistir. Voy a compartir la pantalla para que vean la diapositiva. Cuando la vean, pues me lo confirman. Y, Se ve, y- y yo y creo que con- las mías no se han visto finalmente, ¿no? creo que no, pero bueno. No, Juan Lo has, Me he Antonio. dado cuenta después. lo has expuesto de manera claramente, o sea, meridianamente clara. Es un lujo haberte escuchado, Juan Antonio. Pues yo, atendiendo a la temática y al contenido y sobre todo al tiempo de exposición, voy a hacer una exposición, un planteamiento muy sencillo de lo que creo que es uno de los principales problemas que se pueden encontrar las empresas y sobre todo aquellas empresas que tengan un componente tecnológico importante, ¿no? El concepto tradicional que entendemos de know-how, ¿no? Como el saber hacer, el conocimiento, esto que es intrínseco sobre todo al desarrollo de software y las nuevas tecnologías, ¿no? Desde un punto de vista general, con el principal problema y sobre todo ahora atendiendo al contexto socioeconómico en el que nos movemos, es que estas empresas tienen muchos problemas a la hora de conservar o retener lo que se denomina como el talento, es decir, aquellos desarrolladores, aquellos profesionales que se entienden que son senior y que tienen un conocimiento profundo de las materias en las cuales son especialistas y por tanto digamos que son profesionales muy demandados y al final esto acaba derivando en un comportamiento en ocasiones desleal entre las distintas empresas del sector, ¿no? Entonces digamos que lo primero que pretende cualquier empresario a la hora de incorporar a un profesional con unas cualidades específicas en donde su conocimiento y su formación es un elemento esencial a la contratación es protegerse ante situaciones eventualmente que pueden derivar en la salida del trabajador de la empresa, ya sea por voluntad propia o ya sea porque otra empresa les ofrece
bueno, un contrato laboral o una colaboración y ellos entienden que es más ventajosa y digamos que tienen que buscar o buscan de alguna manera esa protección, que no siempre lo hacen de la manera más acorde a lo que se establece en la legislación y en muchas ocasiones digamos que esas cláusulas de no competencia postcontractual son papel mojado, en el sentido de que no se aplican y por tanto digamos que el trabajador puede irse, digamos, de una manera muy sencilla para que todos nos entendamos a la competencia sin ningún tipo de penalización, ¿no? Por lo tanto, en ocasiones genera una cierta sensación de desamparo por parte de los empresarios. Con esta pequeña contextualización de lo que es la idea en sí, de lo que voy a exponer, me voy a centrar exclusivamente en lo que se indica en la regulación española en el Estatuto de los Trabajadores, en concreto en el artículo 21.2, en donde se analiza esta figura de la cláusula de la competencia postcontractual, ¿no? Es una cláusula muy sencilla que, sin embargo, por la manera en que está redactada, sobre todo algunos de los elementos o conceptos que se utilizan para la determinación o el análisis de que la cláusula es ajustada o no a derecho, da lugar a interpretaciones y a veces a confusiones, ¿no? Si lo ven y de acuerdo con lo que se ve en el artículo son tres requisitos esenciales, ¿no? O tres aspectos fundamentales que se tienen que tener en cuenta para que entender que una cláusula de no competencia postcontractual es válida. Una es la cuestión en relación con la duración en la que se puede establecer esta limitación del trabajador del deber y del derecho al trabajo, ¿no? Que está claramente conectado con el artículo 35 de la Constitución y con el derecho de todo trabajador de su desarrollo o actividad profesional. Y aquí el artículo diferencia atendiendo a la categoría del trabajador, ¿no? Entre 6 meses y 2 años, atendiendo a si se considera o no técnico. Aquí en este punto ha dado lugar a interpretaciones de lo que se considera técnico, ¿no? Podemos entender dentro de un concepto muy amplio que nos encontramos ante un concepto jurídico indeterminado en el sentido de que hay que analizar caso por caso o en líneas generales que podemos entender como un profesional que entre dentro de la categoría de técnico. Y además de esta limitación temporal, hay dos elementos esenciales, ¿no? Que son esos dos puntos que se ven en la diapositiva, que es que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial y que se satisfaga al trabajador una compensación económica adecuada. Por tanto, de lo que vamos a hablar o de lo que voy a exponer brevemente son cómo se ha reflejado en la realidad práctica y sobre todo en los tribunales el análisis de estos tres requisitos que sucesivamente y de manera acumulativa se tienen que reunir para que entender que una cláusula postcontractual es ajustada a derecho de acuerdo con la legislación española. Centrándonos en primer lugar en el requisito de que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial, esto lo podemos traducir en un lenguaje no jurídico, un lenguaje no técnico, es que el sector en donde ese trabajador está llevando a cabo una determinada actividad coincida con el sector en donde se va a ir a trabajar o en donde se ha ido a trabajar. Es decir, tenemos que hacer referencia a lo que podemos entender desde un punto de vista más genérico como una competencia real y una competencia potencial. Es decir, no basta con decir que el empresario tiene un efectivo interés industrial con carácter general o en cualquier sector, sino que tiene que estar claramente delimitado en la cláusula contractual para evitar problemas de interpretación. Por ello es siempre muy interesante que las empresas, a la hora de establecer esa cláusula de no competencia postcontractual, incluso puedan mencionar nominativamente a las empresas que consideran que son competencia directa y a donde precisamente no quieren que sus trabajadores especialmente cualificados se vayan a trabajar. De tal manera que después, en caso de que surja cualquier problema, el interpretador, el juez, el órgano decisor pueda simplificar, se le pueda simplificar la tarea de interpretar si de verdad hay uno o no un conflicto de intereses, ¿no? Y en este sentido también ahí lo pongo el elemento geográfico, ¿no? Porque no podemos decir que aunque en el ámbito, por ejemplo, del desarrollo de software, los contratos de trabajo están muy deslocalizados, sobre todo a través o como consecuencia del COVID, en donde es muy común que una empresa, por ejemplo, con sede en España tenga trabajadores en otros continentes o al revés, trabajadores españoles que están residiendo en España trabajen para empresas en Estados Unidos, en la India, etcétera. La delimitación geográfica de la competencia, es decir, aunque Internet hace que todo esté muy accesible desde el punto de vista de la realidad práctica de la definición de mercado de referencia, que es un elemento colateral a todo esto y que se basa fundamentalmente en el ámbito del derecho de la competencia,
tenemos que establecer un marco espacial a través del cual se puede determinar la definición o la limitación de a dónde afecta esa limitación, porque en todo caso, y se deduce claramente, estas cláusulas, como ya he dicho antes, limitan el derecho del trabajador a su desarrollo profesional y por tanto se interpretan siempre de una manera restrictiva o pro operario, ¿no? En caso de que exista algún tipo de duda a la hora de la interpretación. Ahí les hago referencia a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del año 2002, en donde hace referencia al espacio geográfico, ¿no? Y ahí lo pueden ver, ¿no? Que se ha determinado judicialmente que puede no existir interés comercial cuando las empresas operan en mercados geográficos distintos. Es decir, es el mismo sector, es la misma actividad, pero son dos áreas o dos espacios geográficos en donde las empresas, digamos, no son potencialmente competidoras. No hay una competencia real. Bueno, podemos poner un ejemplo absurdo, por ejemplo, que una empresa tenga su mercado en España y que otra tenga su mercado en Argentina. Si no hay una conexión o no hay posibilidad de que compitan en el mercado, digamos que ahí no hay un efectivo interés industrial desde el punto de vista geográfico. Perdón. Entonces, esa limitación, pues bueno, se entiende que será o se puede entender como abusiva, en el sentido de que no se aplicaría porque, como he dicho anteriormente, limita en exceso el derecho del trabajador a la hora de elegir o cambiar de trabajo o incluso ejercer su propia actividad, ¿no? Porque desde un momento inicial de la ponencia lo he planteado desde el punto de vista de que un trabajador está trabajando por cuenta ajena en una empresa y se va a otra empresa, pero puede ser que incluso el propio trabajador decida de manera paralela iniciar un propio proyecto empresarial, ¿no? Entonces, en determinadas circunstancias, pues esa actividad, siempre que no haya el pacto de exclusividad, ¿no? De que tiene que dedicación plena a la empresa, podría llevar a cabo esa doble. El pluriempleo no está prohibido, siempre que se cumpla con los requisitos legales, ¿no? Entonces, aquí se incardinan un montón de elementos, porque los profesionales de este sector específico, ¿no? Del ámbito de desarrollo de software y del ámbito de las nuevas tecnologías, utilizan o han acuñado un término inglés que utilizan en muchas ocasiones, que son los side projects, es decir, aquellas ideas personales que les surgen de manera espontánea o de manera paralela a su reactividad laboral o profesional principal, aquella que les permite sostenerse, ¿no? Cubrir sus gastos, sus ingresos, y que en ocasiones esos side projects acaban convirtiéndose en un proyecto de verdad, vía startup, spin-off, etcétera, ¿no? Por tanto, ese side project, si está vinculado al objeto del contrato por el cual está siendo contratado, ¿no? Y esto lo ponemos en conexión con lo que comentó antes el compañero Juan, pues bueno, puede dar lugar a situaciones de conflicto. Otro elemento que da lugar a mucha discusión es la adecuada compensación económica que el trabajador tiene que percibir para, valga la redundancia, compensarle la limitación de su capacidad decisoria a la hora de el mantenimiento de su trayectoria profesional. Desde un punto de vista muy simplificado, lo podemos decir que esta compensación económica en realidad lo que tiene que hacer es conseguir o compensar al trabajador en el sentido de que imaginemos que durante ese periodo de tiempo de competencia postcontractual él no puede trabajar, no puede ingresar dinero porque está muy especializado en ese sector y como consecuencia de la vigencia de la cláusula no puede desarrollar su actividad profesional. Pues esta compensación económica tiene que tener una cuantía, una proporción que sea adecuada para, para compensarle durante ese periodo de tiempo en el cual no podría llevar a cabo su actividad profesional. Ahí les menciono una sentencia relativamente reciente del Tribunal Supremo del año 2021 de España, en donde se establecen unas ideas o líneas generales en relación con las pautas que se tienen que tener en cuenta para determinar si una compensación económica es adecuada o no. En primer lugar, tiene como elemento o elemento de interpretación o de análisis, ¿no? La duración del pacto. Esto es así porque en ocasiones tenemos trabajadores en donde la relación laboral es corta y sin embargo el pacto de no competencia se alcanzan los límites máximos, ¿no? Imaginemos un supuesto de un trabajador cualificado o técnico, ¿no? En el sentido de que es contratado por una empresa durante un determinado periodo de tiempo muy concreto. Nos ponemos en el contexto, por ejemplo, de una empresa que gana una licitación pública que necesita dentro de su equipo de trabajadores un perfil muy concreto, lo contrata para el desarrollo de esa actividad que tiene una delimitación temporal en el tiempo muy específica, entre 6 meses, un año o lo que sea, y sin embargo la cláusula de competencia postcontractual se la extienden
el periodo máximo permitido, ¿no? Por la ley. Entonces, en ocasiones dura más la cláusula de no competencia que la propia duración de la relación contractual. Entonces, en esos casos, el Tribunal Supremo entiende que tiene que limitarse o adecuarse a la duración de la propia relación contractual y no puede durar más esa cláusula de no competencia de lo que duró la relación contractual. En segundo lugar, se tiene que abonar efectivamente al trabajador la cláusula o la compensación económica por la cláusula y esa compensación tiene que ser de una manera regular y estable. Se establece una cierta libertad entre las partes a la hora de pactar cómo tienen que abonarse esa cuantía. Puede ser, y quizás sea lo más habitual actualmente, como un elemento específico y claramente delimitado dentro de lo que es la nómina o el salario, pero también puede establecerse a un tanto alzado al inicio o al final de la relación contractual o en determinados plazos. Lo que está claro es que tiene que realizarse de una manera clara y de una manera efectiva. El carácter intermitente o discontinuo en el cumplimiento de esta obligación puede liberar en determinadas circunstancias, así lo he dicho algunas veces los tribunales, al trabajador de esta limitación o de esta cláusula de no competencia postcontractual. Y en tercer lugar, hay que hacer referencia al importe que el trabajador deberá abonar a la empresa en caso de incumplimiento. Aquí, de la misma manera, pues el Tribunal Supremo en algunas y la jurisprudencia menor, los otros tribunales lo que hacen en ocasiones es corregir lo pactado por las partes, delimitando o reduciendo el número de la cuantía de la indemnización, ¿no? Y esto va un poco en conexión con lo que mencionaba anteriormente, en el sentido de que la duración de la relación contractual tuvo una determinada duración y, sin embargo, la duración de la cláusula de no competencia excede. Pues en ocasiones los tribunales lo que han hecho es reducir proporcionalmente la cuantía de la indemnización a la duración efectiva de la relación contractual, ¿no? Por ejemplo, me estoy acordando ahora de un supuesto en el cual las partes habían pactado que en caso de que el trabajador incumpliese esta cláusula de no competencia postcontractual, tendrían que abonarle a la empresa el equivalente a 18 mensualidades de la nómina, ¿no? Y sin embargo, después la relación contractual solo duró 6 meses. En ese caso, pues se redujo proporcionalmente la cuantía hasta esos meses. Y pasó creo que eran de 5 millones de pesetas a 1 millón y pico de pesetas, es decir, una reducción bastante importante. El requisito de la duración lo hemos visto antes en el primer párrafo de este artículo 21.2 del Estatuto de los Trabajadores de España. Establece la diferencia, ¿no?, entre la cualificación profesional del trabajador. Establece 2 años para los técnicos y 6 meses para los demás trabajadores. Lo que ocurre es ¿qué debemos entender por técnico o por trabajador cualificado? Y en ocasiones porque, y así y preparando la ponencia, revisando algunas sentencias, se ven algunos ejemplos en donde el trabajador en una determinada empresa o en la empresa originaria tiene una determinada cualificación, y sin embargo, cuando se iba a otra empresa, cambiaba la calificación o el tipo objetivamente hablando, la clasificación profesional, pero sin embargo, las funciones que realizaban eran esencialmente iguales, ¿no? Y en este caso, que es el caso que menciono ahí de la sentencia del año 1991, en una de las empresas, en la empresa originaria, tenía eh, la categoría de director del área de marketing y de ventas, y sin embargo, después en la empresa a la que se va, pues es digamos, un comercial, en el sentido de que ha bajado desde el punto de vista del escalafón en la importancia en la clasificación laboral, y sin embargo las actividades que realiza son esencialmente la misma, que es comercializar y vender los productos. Y de hecho en los propios fundamentos de la sentencia se hace referencia a que trataba con los mismos clientes y que por tanto él, en efecto, aunque la categoría laboral o la denominación de su puesto de trabajo era diferente, la actividad que realizaba era esencialmente la misma y por tanto se aplicaba igual ese carácter. O sea, no, aunque ahora no fuese técnico, desde el punto de vista del análisis de la aplicación de la cláusula o no, en ambos casos, digamos que esa diferenciación formal no se aplicaba en la realidad, porque realmente estaba realizando exactamente el mismo trabajo. Aquí ya hemos analizado, yo lo he analizado como anteriormente, el supuesto de cuando no se respeta, ¿no?, el límite temporal. Y en este sentido, pues esos dos puntos esenciales, ¿no?, que ya los hemos mencionado un poco en esta exposición un poco caótica que hago, analizando y vinculando todos los conceptos, atendiendo un poco a la realidad práctica, ¿no?, que es a la que vivimos todos, ¿no? Entonces, en primer lugar, tener en cuenta eso que he mencionado de la categoría profesional y respecto al incumplimiento de la duración, con todo lo que he mencionado. Y
Otras cosas que hay que tener en cuenta en relación con la extinción de la relación contractual es que en determinadas ocasiones o hay que partir de cómo se extingue la relación contractual. En ocasiones es por voluntad del trabajador o en otras ocasiones es por voluntad del empleador. Entonces, incluso se puede llegar a entender que si no se cumplen todos los requisitos legales y no existe una auténtica relación contractual, tampoco habrá esa cláusula postcontractual, con lo cual nos implica que en determinadas circunstancias se aplique la regla del artículo 1303 del Código Civil Español o de restitución de las prestaciones y pueda que el trabajador no tenga la obligación de devolver o abonar una determinada cantidad de dinero en caso de compensación por indemnización en el incumplimiento de la cláusula postcontractual. En el fondo, y voy acabando ya con la presentación, lo que quiero trasladar con el análisis de esta materia es que aunque teóricamente y conceptualmente hablando, cuando vemos el artículo 21.2 del Estatuto de los Trabajadores, parece muy claro y muy evidente todos los requisitos que hay que tener, con posterioridad la realidad práctica lo que acredita es que en la mayoría de las ocasiones no se hacen bien las cosas y esas cláusulas no se aplican de toda la manera o con toda la intensidad que se deberían poder aplicar atendiendo, ¿no?, a esta claridad inicialmente en la redacción del artículo. Y finalmente, para concluir la exposición, pues os voy a presentar lo que sería un modelo o una base de lo que podría entenderse como una cláusula de competencia no contractual que se pueda incluir en cualquier contrato de trabajo y analizaremos y veremos si se cumplen los distintos requisitos, ¿no?, que hemos estado analizando a lo largo de toda esta ponencia, ¿no? En primer lugar, tendríamos en el primer párrafo en donde se hace referencia esencialmente, y lo destaco en color rojo, a la duración, que habría que adaptarlo si estamos hablando del trabajador que tenga una cualificación de técnico o de no, y después habrá que identificar específicamente, como se ve en el segundo párrafo, las actividades concretas en las cuales la empresa desarrolla su actividad. En tercer lugar, claramente determinar la cuantía o la compensación económica que en su caso el trabajador podría percibir. Y en último lugar, la obligación del trabajador en caso de incumplimiento, ¿no?, de que acepta que en caso de que lo incumpla tendrá que abonar una determinada cantidad de dinero al empleador. Y con ello concluyo la exposición, esperando que les haya sido de interés. Perdón si he ido demasiado rápido o interrelacionado determinados conceptos, asumiendo las ideas que por defecto profesional nos vienen a todos a la mente cuando estamos hablando de una cosa y la conectamos inmediatamente con la siguiente. Espero que toda la audiencia me haya podido seguir, y en caso de que no ha sido así y se quieran presentar cualquier tipo de pregunta o duda, pues quedo a su entera disposición. Gracias por haberme escuchado. José Manuel, muchísimas gracias por tu ponencia. Particularmente, sí fue de mi interés, más aún teniendo en cuenta que en Paraguay es un poquito diferente la historia, ¿verdad? Particularmente nuestra legislación no cuenta con una disposición legal referente a la legalidad de aplicar una cláusula postcontractual, ¿verdad? De hecho, si bien muchas empresas, ¿verdad?, de repente lo ponen, eso puede ir, ¿verdad?, contra un principio constitucional, ¿verdad? Teniendo en cuenta que nuestro principio constitucional dice que todos tenemos derecho a un trabajo lícito y que pueda ser libremente escogido. Entonces, automáticamente, al poner una cláusula de no competencia, o sea, estás yendo contra ese principio constitucional. Pienso que sí, ¿verdad? Tu cláusula me encantó, ¿verdad? Y creo que sí, verdaderamente tengo intenciones de aplicar una cláusula de no competencia, utilizaría los mismos parámetros que vos expusiste, ¿verdad? Pero eso es lo que tenemos hoy en día en Paraguay, pero nada impide que las empresas sigan poniendo en sus contratos de igual manera y lo ponen de repente sin indemnización, hay veces que ni siquiera, o sea, ponen un plazo de 1 año, 6 meses, pero al no estar regulado hace que automáticamente no tengas tampoco parámetros o de dónde agarrarte para ponerlo. Mm. Pero muy Claro, interesante y sí, aquí no, simplemente decir que aquí en España, claro, que sí que tenemos, ¿no?, reconocido en el artículo 35 el deber y el derecho al trabajo, pero y por eso precisamente se interpreta con carácter restrictivo, ¿no?, la limitación de los trabajadores. Entonces, al final la idea es encontrar un equilibrio entre el derecho del exactamente, trabajador y la protección del empresario por el esfuerzo que realiza, ¿no?, al contratar trabajadores. exactamente, así es. Muchísimas gracias. Seguidamente le tenemos a Maricel Company.
Maritzel es abogada experta en el asesoramiento de empresas, empresarios y autónomos. Ejerce la profesión hace más de 30 años. Ha trabajado en despachos y empresas en los ámbitos civil y mercantil, propiedad industrial e intelectual y derecho concursal. Es mediadora y especialista en arbitraje, además de profesora de Derecho de la Empresa y en el máster de la abogacía de la UOC. El tema es propiedad intelectual en la empresa, prevención y resolución de controversias entre empresa y trabajador. Maritzel, te cedo el uso de la palabra. Hola, buenas noches. Espero que se me oiga bien. Lo primero, agradecer pues, la invitación a participar aquí al lado de mis compañeros. Muchas gracias, Andrea, por la presentación. Gracias a la Academia Peruana de Derecho y a la Universidad de Carlos III de Madrid. Yo he planteado esto teniendo en cuenta que en mi país al menos son las 9 de la noche y que yo entiendo que eso sí que es así, que estamos cerrando la jornada de hoy en este congreso, ¿correcto, Andrea? Pues he planteado algo muchísimo más práctico, pero me he quedado con muchas de las intervenciones de mis compañeros. De hecho, con dos frases. Con la que ha empezado Juan no es cuestión controvertida. Hablaba del artículo 51 de la Ley de Propiedad Intelectual Española y la frase de no se hacen bien las cosas que acaba de decir José Manuel Sendín en relación con el artículo 21.2 del Estatuto de los Trabajadores y que enlaza precisamente con lo que comentabas, Andrea, de Paraguay, ¿no? Es decir, tenemos una cláusula y me refiero a lo que decía José Manuel, que no siempre se aplica bien. Bueno, yo no voy a entrar en esto porque yo también tengo es que mi presentación es como mucho más etérea, pero bueno, aquí la tengo y no sé si lograré compartirla porque estoy trabajando con dos pantallas y no sé si va a salir o no. No, me sale de todo aquí, entonces aquí no la voy a tener. A ver, disculpen un momentito. Bueno, igual no lo logro, da igual. No vamos a entretener porque como el tiempo es limitado, nos vamos a ir al grano y tampoco tiene tanto interés y por lo tanto la iré explicando yo, ¿no? A ver, yo de lo que quería hablar, quería hacer una breve recopilación de lo que hemos visto. Es decir, Juan nos ha hablado sobre todo de la Ley de Propiedad Intelectual Española, del Real Decreto Legislativo 196 de 12 de abril, y ha hecho hincapié, aunque lo ha dicho mucho al principio, en la división que tenemos en el derecho español y europeo en general y en muchos otros derechos, que es el derecho moral de autor, que es irrenunciable lo siento por la noche, bueno, no me sale, que no se puede anilear, vaya, estoy fatal, ¿eh? No me hagan caso. Bueno, no se puede, o sea, no es irrenunciable totalmente. Y los derechos patrimoniales, ¿vale? De autor. Ha hecho referencia al artículo 51, que es la transmisión de los derechos de autor asalariado, y a mí una de las cosas que me preocupan de este artículo 51 y al que ha hecho referencia Juan, es que normalmente este artículo está previsto para los casos en que el contrato de trabajo tenga por objeto la creación o la obra, ¿no? ¿Por qué comento esto? Porque hay contratos de trabajo en que la creación intelectual no es el objeto puramente del contrato y eso es algo que hay que tener en cuenta después para los efectos que podrá tener la creación hecha por el trabajador en la empresa en esos casos, ¿no? También ha hecho referencia, Juan, al artículo 97.4 de la Ley de Propiedad Intelectual que se refiere al software o a los programas de ordenador. Que nos dice que cuando un trabajador asalariado crea un programa de ordenador en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas y siguiendo las instrucciones de su empresario, la titularidad de los derechos correspondientes al programa de ordenador así creado corresponde exclusivamente al empresario, salvo pacto en contrario, ¿vale? Es muy clara la norma también, en este caso más clara todavía creo yo que el artículo 51. Si bien podemos pensar que ocurre muchas veces en el ámbito de las nuevas tecnologías y en el software, que a veces los trabajadores están realizando en realidad están haciendo su obra como parte de una obra colectiva global, ¿no? Estoy pensando en empresas con las que trabajo yo, que desarrollan plataformas de software muy específico y cada trabajador de la empresa aporta su pequeña parte de obra o de creación, de modo que se constituye una obra colectiva y que para la obra colectiva sí que es cierto que los derechos de la obra colectiva, según la Ley de Propiedad Intelectual Española, corresponden a la persona que la edite y divulgue bajo su nombre. Por lo tanto, ahí estamos en un ámbito en que el empresario, y ahora estoy pensando en el empresario, podría quedar más protegido, ¿no?
En cuanto al contexto y la relevancia de la propiedad intelectual en las empresas, lo cierto es que el papel de la propiedad intelectual en las empresas es creciente. Yo cada vez, al menos en el mundo en el que me muevo, en la práctica, cada vez lo veo más. Las startups normalmente son muy... las startups son muy potentes en tecnología y por lo tanto en propiedad intelectual y creación, pero también otras grandes corporaciones que desarrollan software, tienen diseños, patentes, derechos de autor, secreto empresarial, el know-how del que nos ha hablado José Manuel. También hay que tener en cuenta que la innovación es un motor de creación de propiedad intelectual en la empresa y que cada vez más es un activo estratégico de la empresa, de muchas empresas. También hay que considerar que el talento es un eje central de la creación de propiedad intelectual y, por lo tanto, es imprescindible para la empresa reconocer el rol del trabajador en la innovación. Tenemos que tener en cuenta también que la colaboración entre trabajadores y empresas genera unos activos intangibles que requieren protección, protección para la empresa y protección para la creación realizada por el trabajador. Por ello, el trabajador, que además tiene derecho a que se fomente su creatividad, tiene derecho a su bienestar en el puesto de trabajo en un sentido amplio, debe ver protegida también esa creación o esa obra que haga, o al menos saber a qué atenerse en relación con los derechos patrimoniales sobre esa obra y su relación con la empresa, si los cede, si no los cede, cómo funciona esa cesión, etc. También hay que considerar el impacto, para contextualizar el impacto de las nuevas formas de trabajo en la propiedad intelectual. El teletrabajo, es decir, antes hablábamos de si el trabajador, por ejemplo, hablaba José Manuel del Side Project, de si un trabajador está haciendo algo en su tiempo aparte de su contrato, pues hombre, eso a veces con las circunstancias actuales de teletrabajo y los trabajadores a tiempo parcial, pues parece ser que tenemos sobre la mesa elementos o maneras que potencian o que pueden potenciar este tipo de creaciones de propiedad intelectual al margen o en paralelo de las que hace el trabajador en la empresa, ¿no? Como herramientas de prevención, que era el núcleo de lo que quería hablaros, pues creo, y se ha hablado, los dos ponentes que me han precedido han hablado de varias herramientas de prevención, pero yo creo que lo esencial es que la empresa identifique exactamente sus intereses y necesidades, identifique exactamente dónde pueden estar las creaciones o los elementos de propiedad intelectual que puedan llegar a desarrollar los trabajadores en la empresa. Es esencial que la empresa también cree códigos de buenas prácticas, que diseñe políticas de información y formación. Es muy necesario educar en propiedad intelectual tanto a los empresarios como a los empleados. Tienen que saber qué es, cómo se regula, quién puede tener esos derechos, cómo hay que cubrirlos, cómo hay que regularlos, qué contrato hay que hacer. Es esencial también, ya que estamos hablando de derecho de trabajo, derecho laboral, diseñar política, equilibrar derechos. O sea, hay que establecer colaboración entre trabajadores y empresa porque los trabajadores que realicen creaciones de propiedad intelectual tienen que ver también remunerado adecuadamente su trabajo. Tienen que verse incentivados a crear. Por ello es imprescindible redactar buenos contratos de trabajo y cláusulas claras sobre la titularidad de las creaciones y la cesión de derechos. Hay que ir con cuidado también con las situaciones específicas de trabajadores independientes, colaboradores externos, empleados a tiempo parcial y cómo se gestiona la cesión de derechos con este tipo de trabajadores, aunque no estén sujetos a un contrato propiamente laboral. Hay que proteger contractualmente tanto a la empresa como al trabajador. La claridad, ya lo he dicho, es imprescindible. Yo he hecho muchas veces en contratos de trabajo con una definición del puesto de trabajo algo genérica, pues anexos al contrato que regulan específicamente qué va a ocurrir con las creaciones intelectuales que realice ese trabajador en el marco de su contrato de trabajo, para que lo sepa el trabajador y la empresa sea consciente también de cuáles son los derechos que se le ceden y cómo los está retribuyendo. Hay que cubrir siempre la compensación económica o en especie cuando sea precisa. ¿Qué estoy pensando en especie? Vamos a ver, si un trabajador va al empresario y le dice, oye, yo estoy pensando en desarrollar esto, ¿qué te parece? Pues ponerle facilidades, decirle sí, pero vamos a ver cómo distribuimos los derechos, cómo los articulamos. Yo te voy a dejar este ordenador o te voy a dejar el tiempo de trabajo o te voy a dejar algo para que puedas desarrollar, pero vamos a regular cómo después yo, empresa, puedo utilizar esto. También los acuerdos preventivos de confidencialidad, de no competencia, José Manuel ha hablado de ellos, la cesión de derechos y sobre todo la generación de confianza entre empresa y trabajador
partiendo del conocimiento de ambos. Finalmente, y para no alargarme mucho, en cuanto a las herramientas de resolución de conflictos, obviamente tenemos a los tribunales, la jurisdicción ordinaria, sobre todo cuando estamos hablando propiamente de contratos de trabajo, pues va a ser determinante. Pero yo me planteaba herramientas como la mediación. En España tenemos una ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, la Ley 5/2012 de 6 de julio, que dice que es mediable todo lo que no afecte a derechos u obligaciones que no estén a disposición de las partes. Obviamente tenemos como límite el derecho moral de autor, que se reconoce al autor por el mero hecho de la creación, y también podríamos tener como límite la mediación laboral pura y dura, ¿de acuerdo? Porque evidentemente las relaciones laborales en gran parte pues están sujetas a una legislación que no es dispositiva. Pero yo entiendo que lo que sería la propiedad intelectual o determinados derechos sobre creaciones que haya realizado el trabajador en el marco del contrato sí serían mediables, la parte de derechos patrimoniales. Solo quiero hacer una referencia a que en la OMPI, por ejemplo, existe un potente sistema de mediación en asuntos de propiedad intelectual y que, por lo tanto, merece tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a veces la mediación entre empresario y trabajador, que cuando hablamos de estos derechos, puede ser interesante porque permite soluciones más flexibles que la jurisdicción ordinaria. En cuanto al arbitraje, pues obviamente en España tenemos una ley de arbitraje, la Ley 60/2003 de arbitraje, que también nos dice que son susceptibles de arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho, ¿vale? Digo lo mismo que antes, cuidado con la legislación laboral, pero igual que he dicho antes, entiendo que sí que hay determinadas materias, cuando hablamos de protección de la propiedad intelectual, empresa y trabajador, que serían susceptibles de ser resueltas mediante el laudo arbitral. Aquí también me refiero otra vez a la sección de arbitraje de la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es muy potente en este ámbito y a la que se podría acudir para solucionar este tipo de controversias. También existe la decisión de experto, que también es similar al arbitraje. No tenemos tiempo aquí para extendernos en ella, pero que también podría utilizarse para solucionar este tipo de controversias. Yo la verdad es que quería dejarlo un poquito aquí porque quería hacer simplemente pinceladas, ¿no? Y teniendo en cuenta que hemos prácticamente agotado el tiempo, pues Andrea, lo dejo en tus manos por si quieres pedir algo más o lo que sea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcel. Excelente ponencia. Me quedo con algo que es justamente la importancia de establecer políticas internas claras y eficaces que fomenten un ambiente de colaboración y respeto mutuo en torno a estos derechos de propiedad intelectual en el marco de las relaciones laborales. La verdad que creo que las tres ponencias fueron increíbles, ¿verdad? Yo por lo menos lo sentí así. Ahora tenemos un espacio, si entre ustedes tienen algún tipo de consultas o preguntas o comentarios con relación a la ponencia del otro, ¿verdad? Yo particularmente tengo una preguntita para Antonio, si es que me lo permiten, y le quería preguntar lo siguiente. Si es que tras ceder el trabajador sus derechos de propiedad intelectual por un salario fijo o un salario muy bajo, el empleador empieza a obtener unas ganancias excesivas derivadas justamente del uso o venta de ese producto, ¿cabe la posibilidad para el trabajador de poder pedir una compensación o una indemnización adicional? De hecho, está previsto. Existe una compensación adicional en esos casos, que además, justamente esa compensación, si no recuerdo mal, así lo hace, por ejemplo, en relación con la propiedad intelectual que se genera en universidades, y lo hace la Ley de Innovación de la Ciencia, se considera como no salarial. La propia norma establece que estamos hablando de una retribución, una compensación equitativa adicional que no tendría carácter salarial. Y entonces un mecanismo compensatorio que de alguna manera está previsto en la normativa. Perfecto, muchísimas gracias Juan Antonio. Bueno, Merixel, Juan Antonio, José Manuel, no sé si tienen algún comentario, algo que quieran agregar. Yo felicitarles a los dos, porque me han gustado mucho y me parece que al final,
bueno, que de alguna manera ellos seguro han sido capaces de exponer un tema que evidentemente es complicado, más que el mío, que el mío al final solamente era un punto de inicio en el tiempo que se nos decía más o menos y que han sido exposiciones muy claras, con lo cual, por mi parte, simplemente felicitarles. Yo creo que tanto lo que expuso Juan como lo que expuso Meritxell es de enorme interés y creo que los tres aspectos que hemos comentado se interrelacionan y complementan. Y una cosa que sí que llama la atención, o por lo menos a mí, la realidad práctica me llama la atención, es que la discusión o el problema de la titularidad de los derechos de propiedad intelectual con carácter general no es tanto entre el empresario y el trabajador, porque digamos que el trabajador, sobre todo en el ámbito del desarrollo de software, no le da mucha importancia a lo que está haciendo durante la empresa, puesto que en muchas ocasiones el código se comparte a través de los repositorios en GitHub, GitHub, es decir, en distintas herramientas, ¿no? de compartición de código y de conocimiento, sino más bien en donde entra de verdad en vigor y las discusiones realmente fuertes, y ahí Melissa nos lo puede decir desde el punto de vista práctico de abogada ejerciente en propiedad intelectual, es las discusiones entre empresarios, B2B, ¿no? Cuando hay y hay dos tipos esenciales de discusiones, ¿no? Que son una, la compraventa del software. Y otra, cuando yo pongo mi trabajador en cliente, es decir, yo tengo una empresa, con mi trabajador es un desarrollador de software con un alto conocimiento en determinada tecnología, lo pongo a trabajar en sede de cliente para que le desarrolle el programa o la tecnología a mi cliente y eh, ahí es en donde de verdad hay la discusión, ¿no? Y sobre todo se suele diferenciar en estas cláusulas dos tipos de derechos, ¿no? La propiedad intelectual, los originarios y los derivados. Y la discusión de verdad viene qué pasa con los DPI derivados. Es decir, si yo puedo reutilizar ese conocimiento que he obtenido a través de mis trabajadores cumpliendo el objeto del contrato. Es decir, tú me mandas desarrollar una determinada tecnología, te pongo a disposición de ti durante el tiempo que hayamos pactado uno o varios de mis trabajadores y el know-how que obtienen ellos y la tecnología que hemos derivado, si yo después la puedo reutilizar en distintos proyectos, ¿no? Entonces ahí la exclusividad, la titularidad de las mismas, la concesión de licencias universales e irrevocables, es decir, ahí el entramado de la discusión es de verdad en donde se plantea la problemática de la titularidad de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito del sector de las nuevas tecnologías. No tanto entre el empresario y el trabajador, que el trabajador suele cederlo, sobre todo en España, como consecuencia de los abultados salarios que cobran cuando están ya en unas categorías senior y altas, ¿no? Y por tanto, creo que eso es un elemento que tenemos que tener en cuenta y es destacable y a mí me llama especialmente la atención. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo, José Manuel, y además esto genera muchísima, es verdad, entre empresarios genera muchísima polémica. Yo tengo ejemplos, por ejemplo, no sé, tengo una empresa que hace pues robots operativos, ¿vale? Y entonces siempre hay la discusión cuando los manda a un sitio si ese robot va a hacer un mapeo de las instalaciones del cliente y a partir de ese mapeo va a aprender ese robot, ¿no? Entonces, si mi cliente puede utilizar o no la propiedad intelectual derivada del uso que haga el robot y lo que aprenda allí para otros clientes después. Evidentemente, el cliente final te dice, no, no lo puedes usar, pero es que, ¿y cómo lo paras? Es decir, son desarrolladores de software. No es tan sencillo no usar las cosas aquí o no es tan sencillo dónde pones la barrera o la discusión de cuál es tu propiedad intelectual, cuál has generado en mis instalaciones y a partir de lo que yo te doy y cuál no. Por lo tanto, totalmente de acuerdo. O sea, la madre aquí del cordero, por decirlo así, muchas veces es la discusión entre empresas, pero no son temas sencillos de solucionar, ¿no? Porque a veces intentas atarlo todo en el contrato, pero es que siempre hay algo que no se te ha ocurrido ni a ti ni a los demás y que al final es objeto de discusión. Por eso yo también hablaba, aunque lo he hecho muy rápidamente, de los modos alternativos de resolución de controversias, porque es que muchas veces te vas a encallar en un juzgado. Ya no os digo si hay tema transfronterizo internacional, entonces ya estamos en otra liga, ¿no? Pero a veces te encallas en un juzgado para discutir cosas que no son de blanco o negro, que son de a ver cómo lo acordamos y a ver cómo lo solucionamos. Y ahí creo que hay un gran campo para recorrer en la propiedad intelectual, al que no me he referido demasiado porque estamos en un congreso de derecho del trabajo, ¿vale? Pero un gran campo para recorrer en propiedad intelectual, en mediación y arbitraje sobre todo para esas polémicas o controversias de propiedad intelectual entre empresas, efectivamente. Pero fijaros que ambos ejemplos que habéis puesto se apartan.
Es decir, José Manuel ha puesto el ejemplo de los creadores de software y tú, Meritxell, has puesto el ejemplo de los robots y demás. Hablamos de patentes y de creadores de software. Y es otro campo, porque cambia completamente. De hecho, ahí no hay discusión sobre la titularidad. Es decir, yo creo que un poco la norma, no de ahora, sino de mucho antes, ha ido poniendo el centro donde hay dinero. Y donde hay dinero no se discute la propiedad de la titularidad de los derechos por parte de la empresa, ley de patentes. Luego llegaron los programas de ordenador y aunque están en la ley de propiedad intelectual, la atribución de titularidad es similar a la de la ley de patentes. La diferencia es que además en la ley de patentes el empresario sí puede hacer suyos aquellos invenciones que el trabajador no hace con el objeto de su contrato. Tiene la posibilidad de acceder a ellas. Con lo cual es un régimen muy distinto. O sea, ahí evidentemente pues, siempre son entre empresas. En el marco propio de los derechos de autor, es cierto que no hay mucha conflictividad, pero sí se da más. El caso del fotógrafo que he señalado, sí que son en relación, es decir, vale, yo asumo que son tuyos, pero luego me doy cuenta de que, estos también eran tuyos. Ese desconocimiento y porque se entiende que son trabajos, digamos, que no se luchan porque el salario es el que se marca. Por eso creo yo que darle la vuelta a la tortilla permite a lo mejor a muchos, porque claro, evidentemente sí que hay gente que gana mucho dinero con propiedad intelectual, pero el marco, si nos vamos a los periódicos regionales, los redactores crean propiedad intelectual y no están bien pagados. O sea, quiero decir que entonces darles ese margen de competencia a lo mejor sí que sería una cosa que estaría bien, darles armas para luchar por sus derechos. Entonces yo creo que son tres campos completamente distintos. Aquí sí que también hay a veces conflictos entre empresas, muchos, menos entre empresario y trabajador, pero aquí sí suelen salir más. En los otros campos obviamente salen porque es que el trabajador ha perdido todos sus derechos desde el primer momento prácticamente, porque los ha cedido ahí sí por ley. Ahí no hay tutía. Correcto. ¿Y no crees que a veces, eso es una pregunta ya, ¿y no crees que a veces la ley de propiedad intelectual, bueno, es que de hecho, aunque tengamos un texto refundido, sigue muy centrada en el tip, creo yo, se ha añadido lo de los programas de software que se le ha dado otro nivel, pero sigue muy centrada en la estructura típica de siempre del contrato de edición, del típico autor, la obra escrita, ¿no? Sí, sí. Quizá tendríamos que, o sea, no sé, es algo que se me ocurre ahora hablando contigo, ¿no? Habría que darle una vuelta más para integrar es que tenemos ahora tantos campos distintos en el mundo que no estuviera tan centrado. Todavía hay un apartado muy importante de los contratos de edición, etcétera, Sí, etcétera, sí, ¿no? seguramente. Es una de las cosas que he dicho al principio. En un mundo donde el 90% de la creación intelectual se hace en el marco de un contrato de trabajo o en un régimen de subordinación, aunque no sea exactamente un marco del contrato de un trabajo, se sigue considerando. Son 4 artículos en la ley de propiedad intelectual. Seguramente habría que clarificar e incidir en eso. Igual que hay una ley de patentes, que hay una ley de propiedad intelectual que no saque ya directamente de dudas en relación con todo esto y que mucha más atención a un tema que me parece que es muy importante. O sea, al final, oiga, usted no tiene una ley apropiada para resolver los conflictos que se dan. Ocurre como con el derecho. Tenemos leyes que vienen prácticamente de hace 2 siglos, que se han ido parcheando, pero como el Código Civil o el Código de Comercio siguen, son cosas que siguen ahí, que tienen ya prácticamente 2 siglos y que funcionan a base de parches y que obviamente no se acomodan a la realidad actual, para nada. Ahí en la parte de software tampoco está desde mi punto de vista, está muy acomodado a la realidad, ¿no? Porque entender el software como una obra, ¿no? En base a la convención, pues entiendo que no se ajusta a la realidad y sobre todo cuando ves después resoluciones y la conflictividad que viene derivada de las peleas en propiedad intelectual en base al software, hay que hilar muy, muy fino que eso no se obtiene de la simple lectura de los textos legales o de un análisis por encima, ¿no? Porque hay que diferenciar las bases de datos, la protección de la interfaz, que en la interfaz es donde, desde el punto de vista intelectual, de propiedad intelectual, más se puede ver, ¿no? Es como una persona ve en su mente que tiene que tener la apariencia de un determinado programa ordenador, con estos colores, con estos botones, la disposición y tal, y eso después no está protegido como tal dentro de lo que es la protección jurídica del software. Entonces, alguien que paga a otra persona para que le haga un determinado programa con una determinada configuración, después se encuentra con que eso no está protegido, ¿no? Y el ejemplo paradigmático son la suite de ofimática, ¿no? Tenemos por un lado la de Microsoft, ¿no? Que es el Word que todos conocemos y que muchos pagamos la suscripción, y después tienes las versiones de OpenOffice o LibreOffice que en esencia
evidentemente el procesador de textos pues lo hace uno y lo puede hacer otro, ¿no? Porque el código es libre, pero en el sentido de que cada uno lo puede crear sin vulnerar los derechos de los terceros. Pero la disposición de los botones para conseguir que la masa de usuarios sea importante es exactamente la misma, o muy parecida, y sin embargo ahí no hay rango de protección, porque lo que es la interfaz no está incluida dentro de la protección. Por lo tanto, yo creo que contextualizando y viendo un poco lo que estamos diciendo, creo que también habría que darle una vuelta a la regulación del software y a la protección, ¿no? Y ver un poco todos los distintos pasos y elementos que forman parte de ese proceso de creación, ¿no? Y como bien dice Juan, que ahora vivimos en un mundo en que todo pasa por tecnología, ¿no? Bueno, pero cuando estamos en el tema del look and feel y las apariencias de los programas y tal, a veces hasta te puedes ir a competencia, a problemas de competencia desleal, por ejemplo, ¿sabes? O sea, la imitación o lo que sea. Es que, claro, son campos que puedes abordar desde muchos ámbitos distintos, ¿no? Y es muy difícil, me parece que el mundo se está moviendo muy rápido en algunos aspectos, y digo rápido y estoy hablando de hace 30 años, porque ya se está moviendo desde que yo he empezado a ejercer mucho, ¿no? O sea, no es ahora, hace mucho tiempo ya que hay cosas que han cambiado con la informática, sobre todo, con la facilidad de las creaciones, incluso las obras tradicionales, ¿no? O sea, ahora se distribuyen de modos muy distintos, las novelas, los libros, etcétera. Es un campo en constante evolución, para mí es apasionante y bueno, podríamos estar hablando horas sobre esto, no sé. Sí, podríamos estar hablando muchísimo. Eh, bueno, creo que fuimos el panel que más duró. Pero sí, si les parece bien, damos por concluido este panel. Desde ya le agradezco muchísimo a los tres. Particularmente siento que aprendí muchísimo de ustedes y me voy con muchísimas herramientas para poder aplicar acá en Paraguay. De igual manera, ante cualquier problema me comunico con los tres. Desde ya, bueno, les vuelvo a agradecer muchísimo y también les agradezco muchísimo a todos los oyentes, ¿verdad? Y les invito a continuar mañana participando de los demás paneles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias, Hasta gracias. Chao, chao, luego. un gusto. Gracias. Chao, chao. Chao. Muchísimas Adiós. gracias, profesores. Los esperamos mañana para el cuarto día del Congreso. Que tengan una buena tarde o una buena noche. Gracias. Perfecto. Muchas Gracias. gracias.